Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo su palabra en este espacio y vamos a orar para solicitar que nos dé, como siempre, el entendimiento que requerimos para comprender su palabra, para interpretarla, para poderla llevar a la práctica y para enseñar a las demás personas a realizar de la misma manera el acto de compartir y de llevar a la práctica también. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar frente a ti, a tu presencia nuevamente. Gracias por cada milagro, por cada maravilla, por tu provisión. Gracias por tomarnos en cuenta siempre, en todo aspecto de nuestra vida, y a nosotros y a nuestros seres queridos, y en todo momento, así como en todo lugar. Te doy muchas gracias por permitirnos seguirte conociendo, por permitirnos estar contigo, aprender de tu palabra, por todo. Te pido que nos ayudes a tener esa conciencia para evitar el pecado, para no caer, para alejarnos de toda la situación caída y pecaminosa que pueda hacernos daño, afectar no solo a nosotros, sino a otras personas, y obviamente pecar contra ti. No solamente el pecado que cometemos agravia a alguien más o a nosotros mismos, sino a ti, porque todo pecado es en contra tuya. Tenemos que evitar todos esos pecados. Te pido que nos ayudes y que nos brindes el entendimiento y la sabiduría para ya no caer en ningún tipo de tentación, y perdónanos por cada cosa mala que hemos realizado. Ayúdanos a ya no pensar en eso y a dejar todo lo caído y pecaminoso, lo torcido y lo perverso que pueda hacernos daño. Te pido que nos ayudes a tener esa conciencia y estar bien en todo. Te pido también que nos bendigas en todo aspecto de nuestra vida, que nos brindes todo lo que necesitamos, la provisión que necesitamos, estar bien contigo. Ayúdanos a estar de tu lado, a trabajar para ti, para servirte, para agradarte, para bendecirte, tener el entendimiento correcto, para llevar a la práctica tu palabra, para llevarla a la realización, para enseñar a todas las personas, para hacer testimonio, porque de nada sirve solamente que sepamos tu palabra si no la llevamos a la práctica, si no la sentimos en el corazón, si queremos estar haciendo lo malo solamente. Te pido que nos ayudes a ser congruentes con lo que leemos, con lo que aprendemos y con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos. Trabaja en nuestro corazón y enséñanos a trabajar la parte que nos corresponda. Y te pido que nos ayudes también a reconocer tu magnificencia, darte la gloria, darte la honra, no quedarnos ni tantito. Esa gloria es para ti. Reconocer que solamente tú eres bueno y que nos acercamos a ti porque no somos buenos, ni por más buenas obras que hagamos en toda nuestra vida vamos a poder pagar por esos pecados que hemos cometido. No nos alcanza. Por eso y por amor, obviamente, nos acercamos a ti, Cristo, para reconocer tu sacrificio en la cruz. Gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 26, versículo 1. Proverbios 26, 1. Y dice de la siguiente manera, vamos a dar lectura a todos los versículos y vamos a interpretar cada uno de los mismos para tener ese panorama
en cuenta, completo. Proverbios 26:1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así es el perezoso que vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Aquí tenemos una gran cantidad de versículos, sobre todo enfocados al hombre necio, a la persona necia, hombre, mujer, y cómo es para las demás personas alguien necio, cómo es para Dios una persona necia, cómo es incluso para sí mismo una persona que está en necedad. También tenemos a las personas mentirosas o las personas chismosas. Tenemos personas rencillosas en este capítulo también. Tenemos personas que odian y personas que son perezosas también. Y entonces, ¿cómo
podemos reflexionar todo esto para que nos lleve con Dios, con Cristo, para analizar a Cristo en estos versículos. Muy importante siempre tomar en cuenta de qué manera podemos revisar que Cristo se encuentre en cada capítulo, cada versículo de la palabra. Entonces, Cristo en sus enseñanzas nos ha mostrado que debemos de perseverar en el estudio, en la palabra, que debemos de ser obedientes y mostrar esa obediencia. Entonces, en asuntos particulares nos damos cuenta de cómo son las personas en todos estos aspectos y vamos en el orden adecuado, empezando por la necedad. Y entonces, en primer lugar, señala que no es bueno honrar a las personas necias, no es bueno mostrar a las personas necias que están haciendo bien las cosas o hacerles creer que están en lo correcto, que son palabras muy, muy bonitas para ellos y que se las merecen o que merecen lo que tienen, porque eso no les ayuda, porque estamos siendo deshonestos y porque eso no lleva a ningún lado. También menciona que, bueno, en segundo lugar, la maldición nunca vendrá sin causa. Normalmente nos ponemos a pensar por qué, bueno, vagamente o de una manera no adecuada pensamos que por qué Dios nos hace las cosas, pero en realidad no nos ponemos a analizar qué estamos haciendo mal o qué nos llevó a tal cuestión en la maldición, o para tener una maldición más bien, qué estuvimos errando. Hay veces que Dios permite que lo malo suceda para que aprendamos, para que nos arrepintamos realmente, para que trabajemos, para que nos volvamos a Él, porque el trabajo, porque la economía, cuando nos está yendo bien, cuando estamos con la persona que queremos estar y tenemos muchas cosas o estamos cerca de quien queremos y pensamos que no necesitamos a Dios, que se nos olvida. Ya dejamos de orar, ya dejamos de predicar, ya dejamos de escuchar el evangelio, de leer la palabra cuando nos va bien. Y eso es la historia del ser humano a lo largo de las generaciones, que viene retratada en la palabra. Viene un pueblo, una minoría, un personaje bíblico que es muy pequeño, que es insignificante. Dios lo toma para su trabajo, Dios le toma para el mensaje. Empieza a mejorar, a prosperar, a obedecer. Y de repente en algún momento, cuando ve que todo está bien, sueltan, dejan de obedecer a Dios, o le llevan la contraria, o hacen algo que no solicitó. Y entonces Dios se enoja o se aira con ellos para, pues más bien por lo malo que han hecho. Después les envía un castigo, una reprimenda. Y bueno, en la mayoría de los casos se arrepienten y siguen adelante. Tenemos una gran cantidad de personajes bíblicos, ejemplo David, ejemplo Salomón, que también realizan lo mismo. Un personaje Manasés también, de los reyes de Judá. Tenemos el mismo pueblo de Israel. Tenemos el caso de Moisés. Tenemos diferentes personas, Sansón, diferentes personas o personajes que los toman de lo más vil, de lo menospreciado, de donde la gente no daba ni un centavo por ellos. Los enaltece, les da lo que necesitan para servirle a Él, obviamente,
no es para uno mismo, lo que Dios nos da es para su servicio. Desobedecen, se arrepienten, bueno, después viene el castigo, se arrepienten, siguen adelante. Pero aquí siempre nos podemos preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede? No nos damos cuenta que es por algo malo que pudimos haber hecho anteriormente, o por una serie de pecados, no solo una cosa, en la que Dios decide darnos un aprendizaje para que sigamos adelante con todo. Y por eso no hay que estarnos preguntando por qué nos suceden las cosas de una o de otra manera. Más bien tenemos que preguntarnos qué hemos hecho para que estemos viviendo por la situación que estamos. Acercarnos a Dios, y si todavía no se arrepienten, arrepiéntanse, es lo primero que se debe de realizar. Dios no escucha otra oración de un inconverso que no sea la de arrepentimiento. Y como hemos dicho anteriormente, si no siento que me quiero arrepentir, pero siento que tengo que estar con Dios, voy a orar para que me brinde ese arrepentimiento. Muchas veces nos da miedo, no sabemos qué pueda pasar en ese proceso, que podamos perder si se trata de eso, que nos va a llevar al quebrantamiento. Pero es mejor tener el arrepentimiento aquí en vida que nunca haberlo tenido y sufrir un castigo eterno. Eso es algo que realmente es tormentoso, porque la gente se imagina coloquialmente que el infierno es un lugar donde hay excesos y todos salen bailando y hay un buen de cosas y diablillos picándole a la gente. Pero no sabemos que en primer lugar el infierno está hecho para el demonio y los ángeles del demonio. O sea, para que sufran ellos no van a hacer sufrir a la gente, sino van a sufrir junto con la gente mala. Y en segundo lugar, ellos ignoran que hasta el sitio más tranquilo del infierno es el peor tormento que se pudiera sentir o experimentar. Aquí podríamos decir es que tuve muchos infortunios en mi vida y mi vida es un infierno, pero no saben lo que se dice. Realmente el infierno no es más bien comparado con lo que se vive. El infierno es peor. Regresando con el necio, señala que el necio también requiere reprimenda, requiere correctivo, requiere algo para evitar que siga también en la necedad. Y obviamente no estamos incitando a ningún tipo de maltrato, tampoco a hacer daño a la gente, aunque es lo mismo prácticamente, pero sí que se tengan consecuencias por las acciones. Tenemos consecuencias legales, administrativas, tenemos consecuencias restrictivas, pero es en primer lugar para que el necio no dañe otros espacios y para que el necio no, pues que Dios te toque su corazón en algún momento para que aprenda, quiera aprender. Después señala que no hay que responderle al necio de acuerdo con su necedad, no hay que aplaudirle las cosas a lo que señala, no hay que tratar de convencerlo, seguirle la corriente con esa necedad, sabiendo que tal vez nunca cambie, porque vamos a nosotros ser igual de necios que esa persona. Vamos a ser personas que caigamos en la necedad por estar queriendo convencer a alguien que sabemos que en ningún momento, que no hay poder humano que le haga cambiar de opinión o hacer las cosas bien. Y muchas veces en la vida, no sé ustedes, pero en experiencias personales, Dios me ha dado la bendición de colocarme frente a personas que tienen una gran necedad, porque trabajo en mi paciencia Dios a través de esas personas. Y hasta la fecha hay personas que yo he considerado
con las que es bueno seguir trabajando, pero ya van procesos de años y no aprenden. Y no sé si ustedes tengan experiencias parecidas de personas con las que han estado intentando entrar en razón y pasa el tiempo y pasan los años y pasa todo el momento y nada más no hay aprendizaje y nada más no hay mejora y repiten los mismos errores o repiten situaciones que se complican más, o sea, o hacen peor las cosas. Pero si Dios nos coloca con personas necias, no tenemos que aplaudirles su necedad en primer lugar, y en segundo lugar no tenemos que intentar eh, hacer que dejen de ser necias las personas, porque sabemos que podemos estar incurriendo en lo mismo, y la necedad sería de nosotros que no entendemos que esas personas no van a entender. Sin embargo, aquí la palabra dice que se responda al necio como merece su necedad. O sea, si es algo incorrecto, tenemos que hacérselo saber a la persona, obviamente con amor. No se trata de exponer, no se trata de humillar, se trata de responder con amor. Esto es así. Y usar la palabra en cada momento que se pueda. Pero tampoco tenemos que empeñarnos en tratar de que cambie su pensamiento, su concepción de la vida, su educación, porque eso nos haría caer en el error de que la necedad sería para nosotros por esperar que ellos hicieran algo diferente. También señala que el necio es, si lo envían a dar mensaje o recado, es como no tener pies y tomarnos el daño que cae de eso. Y el proverbio en boca del necio tampoco tiene utilidad. Y si le dan honra al necio, es como poner una piedra en una onda y apuntarla hacia nosotros mismos, señala la palabra. Si escuchamos lo que dicen los necios, es como si nos estuviéramos encajando espinas, de hecho. Señala después la palabra que si nos encomendamos o si seleccionamos a alguien que nos apoye, pero no es una persona adecuada, es como tirar a nuestra propia portería, como disparar en nuestra contra. Asimismo, señala que el necio que vuelve a su necedad, y qué palabra tan fuerte, es como el perro que vuelve a su vómito, algo que ya no le sirve y lo lanza y va a quererlo consumir. Es lo mismo que una persona necia que vuelve a hacer lo mismo que ha hecho mal toda su vida. Sin embargo, dice aquí que los hombres que sienten que son sabios tienen menos esperanza incluso que los necios, quien piensa que se las sabe todas, que sabe todo, que conoce la vida, que conoce a Dios, que conoce al infierno, que conoce a todo lo que pueda mencionar. Todavía es peor que ser necio. Después también señala de los perezosos que inventan peligro para no hacer las cosas que les corresponde. El león está en las calles, en el camino, no salen a las calles ni al camino para trabajar. Entonces, el perezoso realmente, pues puede ser que se dedique nada más a comer, aquí dice la palabra, y se cansa solamente de comer, y es lo único que hace o que quiere saber hacer. Sin embargo, él siente que es más sabio que una multitud de consejeros con sabiduría. También señala la palabra que no debemos enojarnos por pleitos ajenos, ni involucrarnos tampoco. Es como tomar a una bestia por las orejas, en este caso un perro,
Y también señala que el hombre que engaña a su amigo y después hace mencionar que es una broma para salirse con la suya o que no tenga ese rechazo de su amistad, es como flechas, fuego y muerte. Es enloquecer. Hay que mantener a los amigos, hay que cuidarlos, hay que apoyarlos en lo que se pueda. Tenemos que ser incluso más que un hermano de nuestros amigos, los verdaderos. Tampoco se trata de estar mencionando amistades a cualquier persona. Hay que pedirle a Dios entendimiento para que nos enseñe a saber quiénes son nuestros verdaderos amigos. Señala que así como el fuego sin leña deja de existir, también el peligro, el problema en donde hay situaciones conflictivas deja de existir si no hay una persona chismosa. Sin un chismoso ya no hay más leña para el fuego de la contienda. Y entonces dice que el hombre rencilloso, peleonero, el hombre que le busca lo malo a las cosas y busca conflicto, es quien puede encender el fuego de la contienda, de hecho. A nosotros luego nos gusta, y eso es pecado, juntarnos con personas chismosas porque nos gusta enterarnos de las cosas que suceden con otras personas, pero dice que eso está mal. Si nos suena dulce, nos llega hasta las entrañas, el chisme nos puede llegar a alimentar, como dicen algunos, pero es malo. Entonces, señala también que los labios lisonjeros, que les gusta decir lo que le quiere escuchar la gente, y el corazón malo es como echar plata al carbón, al tiesto. Las personas que odian te hacen creer a veces que no, pero quieren engañar en su corazón. Y dice que no le creamos a ese tipo de personas porque tienen maldades en él, quieren hacernos daño. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos enseñe quiénes son las personas que nos odian, que nos quieren hacer algo, pero no para que las combata o las extermine, sino para que cambie su corazón, para que les ayude a arrepentirse. Si se arrepienten de los pecados que tienen, van a estar cerca de Dios y por ende también vamos a estar más tranquilos con ese tipo de personas. Y que por más que disimule su odio, en algún momento va a ser descubierto. Dice que quien cava, quien hace algo malo, se le va a revertir, no solo en esta vida, sino en lo venidero. Y la lengua falsa señala que atormenta a quien ya está lastimado y hace resbalar, que nos creamos más, que nos sintamos mayores que los otros cuando nos empiezan a adular. Tenemos que evitar eso. Y bueno, pues vamos a orar para concluir y agradecerle a Dios por este momento que nos está dando. Muchas gracias, Dios, por todas las enseñanzas que nos brindas, por todas tus maravillas, milagros, tu provisión, por tu palabra. Ayúdanos a no ser necios, ayúdanos a no ser rencillosos ni lisonjeros, ayúdanos a no ser perezosos, ayúdanos a dejar de ser mentirosos si lo hemos hecho, a trabajar con honestidad, a no traicionar a los amigos, y a orar por los que nos ven como enemigos, y a trabajar en todo sentido con la sabiduría. Trabaja en todos nuestros aspectos, lo ponemos en nuestras manos. Salud, familia, paz, tranquilidad, trabajo, en todos los aspectos en nuestra vida. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo, y te pedimos que nos ayudes a enseñar esta palabra y a llevarla siempre en tu corazón. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por conectarse
y si Dios quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.